Eder, ¿nos diriges en oración, por favor? Voy. Amén. Vamos a orar para iniciar el estudio. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Bendice, Señor, la palabra que se va a dar el día de hoy, Señor. Que seas tú, Señor, obrando, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, Señor. Y que la palabra del día de hoy pueda ser de bendición para nosotros. Y no solo para nosotros, sino para poder compartir de tu evangelio, Dios. Te damos la gloria y la honra porque nos permitís estar aquí en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo glorioso que podemos tener. Ya estamos viendo lo que es la sanidad. Hoy terminamos ya con este proyecto, ¿verdad? De este término de estudio. Ya hoy terminamos con la lección 20. Hemos estado hablando acerca de la sanidad. Primeramente empezamos la espiritual, la sanidad emocional, ¿verdad? La sanidad de la vida, la sanidad física. La semana pasada estuvimos viendo un contexto alrededor de tener una familia feliz o cuál es el ideal que Dios creó para la familia, cuál es lo que el Señor diseñó para nuestras familias. Y solamente estando en ese diseño es que nosotros podemos tener esa familia feliz. Si nos salimos de ese diseño vamos a encontrarnos con problemas como lo que nos encontramos en este tiempo en las familias. Y lo más triste es que muchas de las familias cristianas están fuera del diseño original de Dios. Entonces el propósito es volver al diseño original de Dios. Hoy vamos a continuar con lo de la familia, viendo ya la lección 20 y vamos a estar viendo la sanidad es de la familia. Vamos a ver en Hechos 16:31. Le voy a pedir a Betty que le dé lectura, por favor. Amén. Dice Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Este es un propósito de Dios. Es un plan de Dios para nosotros, que el Señor cuando alcanza a una persona, no nada más está viendo a la persona, sino que está viendo a las generaciones, a la familia de esa persona, a las futuras, a los descendientes de esa persona, y lo vemos desde que sacó a Abraham. Abraham no nada más veía a Dios, Abraham en sí. Dios bendijo a Abraham y parte de la bendición fue que su familia o sus generaciones, sus descendientes fueran bendecidos a través de Abraham, a través de la fe de Abraham, toda su familia, su descendencia iba a ser bendecida. Entonces, nosotros tenemos que partir de ahí para empezar a ver cómo es que nuestra familia puede realmente ser sana. El Señor quiere que nuestras familias sean sanas y para ser sanas necesitan conocer a Cristo. Por eso cuando una persona conoce a Cristo, lo normal o por lo regular es que toda la familia, toda su familia va a conocer también a Cristo. O sea, cuando el Señor fija sus ojos en una persona, fija sus ojos en toda la familia de esa persona. Fija sus ojos en la familia. ¿Para qué? Para otorgar la sanidad. Ahora vamos a estar viendo, ¿verdad? Parte de la familia, el entorno familiar, y empezamos con los conflictos que surgen en la familia. Nosotros ya sabemos y entendemos que dentro de las familias hay muchos conflictos y unos son difíciles de solucionar. Incluso en la palabra encontramos muchos de estos problemas que más adelantito vamos a estar viendo que se suscitaron dentro de las familias, que se suscitan dentro de las familias y que muchas veces son problemas ya muy fuertes, pero que nosotros tenemos que entender que todos los problemas que surgen dentro de una familia tienen un trasfondo espiritual. Y lo podemos ver desde la primer familia, con Eva, con Adán,
y sus hijos. Ese problema tan fuerte que tuvo Caín en contra de Abel, de celos, pero su trasfondo es un problema espiritual en Caín. Un problema espiritual en Caín que vino y trajo un problema en la familia. Porque a causa de esto vimos, ¿verdad? Ya hemos visto la historia de Caín, cómo mató a Abel. Porque era un problema espiritual. Por eso, hermanos, para los problemas que nosotros tenemos dentro de la familia, tenemos que entender el trasfondo de esto para poder solucionarlo. Porque si lo vemos de una manera carnal o meramente carnal, no vamos a poder entender ni vamos a poder tener solución para los conflictos difíciles que a veces las familias tenemos que enfrentar o que se tiene que enfrentar. Nosotros tenemos que entender que es un trasfondo espiritual. Y por eso se tiene que recibir la sanidad a través de la fe en Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que entender esto y entender el problema espiritual. ¿Para qué? Para nosotros crear en ese ambiente fe. Que nosotros en nuestro hogar exista la fe. Creer en el Señor Jesucristo. Cuando una familia cree en el Señor Jesucristo, es cuando empieza la sanidad en la familia. Es cuando empieza la sanidad en el hogar. Es cuando empieza la sanidad en las situaciones. Dentro de la familia, hermanos, se generan muchos conflictos. Conflictos difíciles muchas veces a través del ambiente, de los pensamientos, de las heridas, la educación, los fracasos, el pasado. Todas estas cosas, hermanos, todo nuestro medio ambiente familiar que nos rodeó, que nos rodea, que es parte de nosotros, muchas veces es lo que Satanás usa como una arma, hermanos, para que nosotros no podamos darle la gloria a Dios o para que nosotros no podamos servir a Dios. Muchas veces todos nuestros trasfondos familiares que tenemos, familiares en los cuales a lo mejor se hicieron heridas, como vimos ahorita el caso de Caín y Abel, que realmente fueron heridas tan fuertes que trajo un profundo dolor, trajo un profundo problema difícil para Adán y Eva, que fueron los que se quedaron, ¿verdad? Y me imagino los familiares, los hermanos de ellos, la situación difícil en la que se encontraron al ver que sus hermanos estaban peleando. Son heridas que se causan, son heridas que se traen, abusos, insultos. Son situaciones, hermanos, de que a veces el abandono del padre, el maltrato físico o emocional o psicológico. Todas estas cosas, hermanos, son las que nosotros tenemos que sanar. Porque Dios quiere hogares bendecidos, hogares felices. Pero saben, hermanos, que si no lo sanamos, lo que va a pasar es que Satanás lo va a usar en contra nuestra. Lo va a usar para destruirnos. Lo va a usar, hermanos, para que nosotros sigamos cometiendo los mismos errores. Es como a lo mejor en una familia el hijo fue abusado físicamente, lo golpearon mucho. Y cuando crecen dicen, yo no le voy a golpear a mi hijo. Y ya apenas si pasa un tiempo tiene su hijo y empieza con el mismo problema, con la misma maldición generacional. Y le empieza a dar duro al niño y empieza a ofenderlo y otra vez a abusar de él físicamente. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque no se sanó.
porque la otra vez ya hemos visto, sanar no es olvidar, no es dejarlo a un ladito. Sanar es realmente, hermanos, ir ante Dios y ser restaurados de una manera completa y perfecta. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que entender esto. En nuestra familia, en nuestro contorno familiar, muchas veces entró Satanás. Y es el causante de todos los problemas. Es el causante de todas las situaciones que enfrentamos, incluso como familia. Eso es lo que nosotros primero tenemos que entender. ¿Por qué? Porque si entendemos esto, vamos a recibir la sanidad mediante la fe. El creer en Jesús, el creer en la obra de Cristo. Ya vimos que desde Génesis cómo entró el pecado y a partir de ahí, hermanos, todas las familias de la tierra fuimos contaminados por él. Como les decía, desde Caín, Abel, fueron estas generaciones destruidas por Satanás. Entró y trajo conflictos en la familia, trajo divisiones, trajo pleitos, trajo contiendas, trajo toda clase de ruina para las familias. Pero hay una bendición grande ahora para los que creemos y los que estamos en la fe, que es la sanidad. Y como le dijo Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. A través de la simiente de Abraham iba a venir la bendición, así como a través de la simiente de Adán entró la maldición. A través de Adán entró la maldición a las familias. Así una promesa de restauración que dijo, en ti van a ser benditas las familias de la tierra. Y por eso ahora, hermanos, nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, podemos recibir esa bendición, no nada más hacia mí, sino hacia mi familia. En Cristo, a través de la simiente de Abraham, que es Cristo, nuestra familia puede ser bendecida y puede recibir la bendición de Dios, que es la sanidad, la restauración de todas las cosas. No importa cuál problema sea, no importa cuán difícil parezca el problema, no importa que se vea como imposible de resolver ese problema. Cuando una vez que entra Cristo, hermanos, sí se resuelven. Desafortunadamente, Satanás ha atacado mucho a las familias. Aquí ahora nosotros tenemos casos muy duros donde, por decir, un muchacho se casa con una joven, tiene hijos, al rato su hermano, se pelean ellos dos y su hermano mete ahí y ahora ya tiene, esta muchacha se mete con el hermano del que era su esposo y ahora tiene hijos y ahora es un conflicto terrible porque miren, ahora tiene hijos y tiene sobrinos con la misma mujer. Son casos terribles, hermanos. Son daños fuertes. Pero ¿saben qué, hermanos? Que en Cristo se puede traer sanidad, incluso en esos problemas tan difíciles para uno de resolver. Hay otros problemas más fáciles, a lo mejor de pleitos, de que no me habla mi hermano, de que ella se enojó, pero creo que ahí es donde entra el poder de Dios y la sanidad de Dios. Pero debemos de entender que todos los problemas que están en la familia son a causa de un problema espiritual, de la separación que hay entre Dios y el hombre, de la separación que existe. En Juan 8:44, no sé si le puedo dar lectura, hermana. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Gracias. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, mis hermanos, vamos entendiendo que todos los conflictos que se originan dentro de mi entorno familiar
O quizás ahorita ya no están, o a lo mejor y sí, yo no sé, ¿verdad? Cada uno dentro del hogar podemos ir viendo. Lo que sí es que debemos de entender, hermanos, que todo es causante por Satanás. Por las obras de Satanás que se están desarrollando dentro del hogar, por la separación entre el hombre y Dios y la esclavitud que Satanás ejerce sobre el hombre. Eso es lo que está trayendo todos los conflictos, hermanos. El pleito entre los padres y los hijos, entre los hermanos, todo eso es un conflicto espiritual que nosotros debemos de entender. Vamos a leer ahora ya segunda de Tesalonicenses 2, 10 y 11. Aquí hay varias citas, pero vamos a leer nada más estas. Amén. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Amén. Otra vez, ¿verdad? El Señor está advirtiendo acerca de los engaños de Satanás para con la humanidad y cómo mucha gente no cree, ¿verdad? Y nosotros podemos ver, la mayoría de las personas no creen. Pero creo, hermanos, que nosotros debemos de aferrarnos al texto, ¿verdad? Con el cual iniciamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando ahí es donde entra la bendición del Dios, ahí es donde entra la restauración de la familia, la sanidad. Cuando las personas conocen a Cristo, es cuando inicia la sanidad. Pero si en un hogar no hay fe, si en un hogar no se conoce a Cristo, ese hogar va a seguir enfermo espiritualmente, dañándose y haciendo daño a las personas o a las que están ahí en su entorno, alrededor de ellos. Pero qué bendición es ahora a los que conocemos a Cristo, porque así como Dios bendijo a Abraham, así nosotros recibimos esa bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí estamos dentro de esa bendición, somos parte de esas familias que Dios habló desde el principio, ¿verdad? Parte de esas familias como la familia de Abraham, como la familia de Noé, que fue bendecida y por la fe de Noé se salvaron sus hijos, sus nueras, su esposa. Esa es la bendición que nosotros hemos recibido. Y ahí, hermano, conociendo esto, nosotros podemos tener la sanidad. Una vez que una persona conoce a Cristo, una vez que una persona reconoce y cree en el Señor Jesucristo, empieza la sanidad, no nada más de ella, sino de toda la familia, de toda la familia. Nosotros debemos de entender, hermanos, de que la sanidad viene de eso, de creer en Cristo. Sabemos, hermanos, que a veces tarda poquito la sanidad, ¿verdad? Que a veces es un proceso, un tiempo en el cual nosotros tenemos que estar ahí, ¿verdad? Orando. Y en muchos hogares, hace un tiempo me tocó ministrar a nosotros un hogar donde desafortunadamente, ¿verdad? El papá pues creía, pero aún no entendía bien esto. Y sus hijos se desbalagaron por completo. Uno de sus hijos lo mataron. Algo triste, algo doloroso, ¿verdad? Donde a lo mejor él ya no pudo ver ahí el cumplimiento, él ya no pudo ver ahí una promesa a causa de que Satanás entró y cegó tanto que no había, ¿verdad? No había quien creyera realmente. Iba a la iglesia, pero no creía, entonces vino una destrucción. Pero nosotros debemos, por eso, hermanos, nosotros estamos hablando ahorita de que Cristo quiere que nuestras familias sean sanas, de que Cristo quiere restaurar la armonía en la familia, el poder disfrutar del diseño original en la familia,
del poder disfrutar la familia feliz que Dios establece en el reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que estar ayudando a las personas, hermanos, a que conozcan esta verdad para que el reino de Dios sea establecido en cada hogar, en cada familia, que realmente el Señor, cuando establece el reino de Dios en el hogar, entra la bendición y entra todo el plan de Dios para nuestros hogares. Hermanos, qué bonito es poder entender esto, ¿verdad? Y aún, hermanos, nosotros tenemos que estar viendo ese plan absoluto de Dios e ir sanando en todo. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que en la Escritura nos dejaron muchos ejemplos de personas con familias llenas de conflictos, llenas de problemas. Aquí nos menciona la familia de Oseas. Ustedes la conocen, ¿verdad? De que el Señor estableció a Oseas que se casara con una prostituta y luego que tuviera un hijo y luego que se fuera y otra vez llegara. Pero era porque había un plan de Dios más allá de eso. Era una familia destruida, pero ahí dentro de esa familia destruida se podía ver un plan de Dios de restauración, de misericordia, de salvación. El rey David y la hija del rey Saúl, ¿verdad? Entonces, todas estas bendiciones, hermanos, que cuando uno realmente va entendiendo la palabra, que a pesar de las situaciones, podemos ver la gloria de Dios nosotros. O como por decir el ejemplo de José, que es un ejemplo que creo que todos tenemos muy de cerca. Casi la mayoría conocemos la vida de José. Que venía siendo como nieto o bisnieto de Abraham, un nieto de Isaac. Y este joven era un joven amado por Dios, pero también hubo conflicto en la familia. ¿Por qué hay conflicto? Porque hay separación, porque empieza el enemigo a moverse. Pero nosotros que estamos en Cristo debemos de entender que al final todo torna en bendición. José fue vendido por sus hermanos, odiado por sus hermanos, tenían envidia a sus hermanos de él. Y todo esto, hermano, lo llevó a un lugar de bendición a José. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, hermanos, a veces nos van a pasar cosas, pero que si nosotros no empezamos a verlo de una manera espiritual, lo que va a pasar es que la familia no va a resolver los conflictos, sino al contrario, se van a agrandar más y vamos a empezar a cargar con rencor, con enojo, con ira, con pleitos, y no se va a resolver el problema, sino al contrario, vamos a separarnos de Dios. Cuando viene el enojo, cuando viene el coraje, cuando viene el pleito, nos separamos de Dios. Y el Señor no quiere eso. Y nos pone el ejemplo de José. José, hermanos, a pesar de todo lo que le pasó, él permaneció en Dios. Él permaneció en Dios. Yo creo que él no sabía cómo iba a acabar él. Él sabía que Dios estaba con él que él estaba con Dios y que Dios estaba con él. Y eso fue lo que lo mantuvo para que pudiera realizar la obra que Dios tenía para él. Pero lo que más me gusta es la última parte de su vida, hermanos. Cuando en este tiempo de que ya es la última parte de la vida de José, es el último tiempo, y está ahí, ya tiene el poder para destruir a sus hermanos, y ya tiene el poder para vengarse de sus hermanos, y ya tiene el poder para acabar con sus hermanos y decir, me hiciste esto, pues mira, me las voy a cobrar. Me encanta lo que les dice a ellos. Dice, ustedes lo pensaron para mal. Ustedes lo pensaron para mal. O sea, ustedes sí lo hicieron de una manera mala. Ustedes sí querían matarme, ustedes sí querían hacerlo.
Pero dice, pero Dios todo lo tornó en bendición. Dios todo lo hizo con un plan. Dios todo lo hizo con un propósito. Y Dios todo lo hizo con el propósito de que a través de la vida de José fuera salvo toda la familia. A través de José fue salva toda la familia. Pero qué bonito es poder ver eso, que no les guardó rencor, no les guardó odio por eso. Dios quiere esa clase de familias, familias sanas, familias restauradas, familias que entendamos, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que es contra principados, contra gobernadores, contra las huestes espirituales de maldad. Cuando nosotros vamos entendiendo esto, es cuando nosotros podemos ir sanando a nuestra familia. Caín y Abel, yo no sé como madre cómo reaccionaríamos ante esta situación tan dura y tan fuerte que tuvo que vivir Adán y Eva. Una situación difícil donde su hijo, su propio hijo, mató a su otro hijo. Y cómo reaccionar, ¿verdad? Cómo reaccionar ante esta situación. Pero creo que a través de la palabra nosotros nos podemos dar cuenta que siempre hay un plan absoluto de Dios. Que siempre hay un plan de Dios. Que a pesar de las circunstancias y lo que nosotros podemos estar viviendo, el plan absoluto de Dios es bueno, es santo, porque la voluntad de Dios es perfecta, incluso en nuestro ambiente familiar. A veces, creo que a veces es donde somos más duros al juzgar en nuestra familia, o a veces es donde somos más difíciles de entender que es obra del enemigo, y lo hacemos ya muy directos, muy carnal. Es que tú nunca cambias, ¿verdad? Y más y como somos familia, seguido nos equivocamos, nos conocemos, sabemos nuestras debilidades, sabemos nuestras situaciones. Pero nosotros, hermanos, nosotros tenemos que estar viendo ya esta situación como de una manera espiritual y de un enfoque espiritual más directo en nuestro hogar. Queremos que nuestra familia sea sana, pues necesitamos verlo de la manera que Cristo lo ve. Necesitamos no tener rencor como José, no guardar rencor. A pesar de que quizás te han hecho daño, quizás a lo mejor te marcaron, a lo mejor pasó algo. Pero ahí es donde entra la sanidad del cielo. Ahí es donde entra la sanidad, o sea, es donde Dios quiere sanar. Por eso la sanidad entra a través de la fe, de creer en la obra de Cristo, de creer en lo que Cristo está haciendo y que va a seguir haciendo. Que nosotros tenemos que entender esto, que los problemas que hay dentro de la familia son espirituales, pero que nosotros si lo vamos entendiendo y vamos orando, y como José a lo mejor viviendo en el pacto de una manera centrada en el pacto, podemos tener victoria en nuestro hogar y disfrutar de esa familia feliz que Cristo quiere. Hermanos, dentro de la familia es donde se dan las heridas más grandes, ¿verdad? Dentro del hogar es donde se causa el dolor más grande, las infidelidades, los conflictos más difíciles de solucionar. Dentro del hogar es donde se generan esos conflictos más difíciles. Pero saben, hermanos, ahora que nosotros conocemos a Cristo, nosotros tenemos que orar para que nuestro hogar sea sano.
primeramente nosotros, sanando como lo hemos estado viendo, sanando nuestros corazones, sanando nuestras mentes y llevando esa sanidad a mi hogar. Esa respuesta de Dios, esa promesa que nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa bendición que le hizo a Abraham, recibirla también nosotros. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros entender que somos parte de esas familias bendecidas por Dios. Y que el reino de Dios se establezca en cada hogar. Cada vez que el reino de Dios se establece en un hogar, hermanos, es cuando la familia empieza a sanar. Incluso, hermanos, en esos conflictos que son tan difíciles de hablarlos, porque a veces en la familia no hablamos de los problemas fuertes. No se hablan, mejor se evaden, o mejor los queremos poner como en un lugar ahí oculto para que nadie los vea. Pero la sanidad no se trata de eso. La sanidad, hermanos, se trata del perdón, del que el reino de Dios se establezca, del creer en el poder de Dios para que Dios pueda darnos el poder de perdonar, darnos el poder de amar, a pesar de las situaciones, de las heridas y de los conflictos que se pudieron haber hecho dentro de la familia. Dios quiere familias fuertes. Dios quiere familias poderosas. Las familias fuertes y poderosas no son las familias perfectas. No son las familias que nunca tienen un problema. Las familias fuertes, poderosas, son las que tienen el reino de Dios en su vida y que saben que si hay un problema, saben de dónde vienen y saben cómo pelear. Saben que nosotros no peleamos con armas carnales, sino, dice la Escritura, con armas espirituales, poderosas en Dios, que destruyen fortalezas, que destruyen argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Esas son las armas con las que nosotros peleamos, hermanos, dentro de nuestro hogar. Y nosotros tenemos que estar en esta dimensión de entender de que nuestro hogar, hermano, nuestras familias, no es que tenemos la mejor familia del mundo, ni que nuestra familia nunca se pelea, ni que nuestra familia nunca tiene conflictos, sino entender, hermanos, que cuando nosotros creemos en el Señor se establece el reino de Dios. Y si Satanás primeramente nos hizo daño, esas heridas son sanadas a través de Cristo y somos liberados de todo eso y ahora se establece ese reino y ahora vivimos en esa dirección. Y ahora que estamos en el reino, Satanás de repente otra vez quiere venir y meterse, pero nosotros sabemos con qué pelear. Sabemos que son luchas espirituales, no carnales. Que no podemos pelear con nuestra fuerza, con que te voy a hacer la ley del hielo, ya no te voy a hablar. ¿Sabes qué? Mejor no, dejo de hablarte unos 3, 4 días y esa es la forma en que yo peleo. No, hermanos, eso ya no. Eso a lo mejor era antes, cuando no conocíamos a Cristo, la verdad. Ahora ya no podemos dejarnos de hablar un día, 2 días. Tenemos que dialogar y tenemos que orar y pelear con las armas con las armas espirituales y vencer toda obra carnal. No podemos ya estar usando nuestras armas carnales de decir, bueno, es que él es así, pues yo nomás lo que voy a hacer es que ya mejor con que no le hable. Hermanos, esa no es una respuesta bíblica. Eso no es una solución bíblica, no es una sanidad del cielo. Por eso, fíjense que Dios nos está preparando, hermanos. Dios nos está preparando para poder llevar la respuesta
a todo Tlaxcala para poder llevar esta respuesta. Y esta respuesta no la tienen todos, pero a ustedes, a mí, Dios nos la está entregando a nosotros para llevar esta respuesta a los hogares, a las familias y decir, ¿sabes qué? Tu familia sí se puede restaurar. Sabes que tu familia sí puede ser sana. Sabes que tu familia sí puede cambiar. Pero sabes que necesitas establecer el reino de Dios en ti y en tu familia para que pueda suceder este milagro de sanidad. Porque nuestra lucha es espiritual. Aunque uno lo ve carnal, es que me gritó y me dijo, eso es verlo carnal. Eso es verlo nada más con mis ojos físicos. Nada más lo que veo, lo que oigo. No, hermanos, nosotros estamos viendo más allá. Estamos entendiendo que hay un poder diabólico que quiere meterse, destruir, causar heridas en el matrimonio, en los hijos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos esta respuesta de llevar a todas las familias de la tierra, que en Cristo puede haber bendición a pesar de que sea un hogar, ¿verdad? Quizás lleno de conflictos, quizás llenos de problemas, pero cuando entra Cristo, cuando entra el poder de Dios, el reino de Dios se establece y la familia puede ser sana. Esta es la clase de hoy, me encanta porque estamos viendo, hermanos, hay muchas, me gustaría, ¿no? El que le va a dar, hermano, el que lo va a dar el viernes, lean las citas, léanlas, por favor, ojalá y las puedan usar, puedan leerlas ahí en el estudio, están llenas del poder de Dios, y si no las puedes usar todas, lee los ejemplos, lee las historias de Oseas, de David, de José, para que nosotros podamos entender que en la palabra hay ejemplos de familias que aparentemente, hermanos, estaban en Cristo, pero fueron destruidos. La familia de David también tuvo pleito. Un hijo de él abusó de su otra hija y él no hizo nada y trajo eso peor conflicto, porque ahora su hermano mató al otro hermano porque el papá no hizo nada. Son conflictos dentro de una familia. Pero ¿saben? Todo eso, hermanos, es a causa de Satanás. De Satanás. Y cuando no lo vemos así, se va a destruir la familia. Pero cuando empezamos a verlo espiritualmente, la familia puede sanar y puede restaurarse y puede cambiar toda la maldición en bendición. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta palabra fresca, viva. Me encanta, Señor, ver la obra que tú tienes para nosotros, Señor. Me encanta ver cómo, Señor, tú preparaste todas las cosas desde un principio para nosotros. Y sabes qué es lo más maravilloso, Señor, es que tú nos estás levantando a nosotros como esas personas poderosas, como esas personas que tienen la verdad y podemos llevar esta verdad a todas las naciones. Padre, llénanos de tu poder para hablar esta palabra con denuedo. Padre, danos el poder para llevar la sanidad a las familias de la iglesia y de Tlaxcala. Que podamos llevar esta sanidad, Señor, pero experimentarla primeramente nosotros. Que nuestros hogares sean sanos, donde el reino de Dios sea establecido, donde el poder de Dios sea establecido en cada uno de los hogares. Y donde ahora, Señor, estamos entendiendo esa lucha espiritual y que entendemos de que tú de todos modos ya venciste y nos has dado la victoria. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.